Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta ponencia. Mi nombre es Jill Lane, soy la directora de NYU Madrid, ubicado a pocos pasos de aquí, en el calle Barquillo. Les doy la bienvenida por parte de la Fundación Rey Juan Carlos de New York University, cuya misión es promover y reforzar las actividades e intercambios culturales y académicos entre España y los Estados Unidos. Quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento al Círculo de Bellas Artes por acogernos en este espacio tan extraordinario, que es a la vez un referente vivo del compromiso con la cultura contemporánea y un lugar de reflexión crítica sobre la cultura española, un ámbito que a nuestra invitada ha contribuido de manera decisiva. Nos alegra mucho poder reunirnos hoy aquí para escuchar una de las voces más influyentes e estimulantes en el ámbito de los estudios culturales y literarios hispánicos. Para mí es una alegría particular, muy especial, presentar a Joe Lavagni, con quien tuve el privilegio de coincidir durante muchos años en la Universidad de Nueva York. Su trabajo no solo ha marcado a generaciones de estudiantes y colegas, algunos aquí en esta sala, reunidos todos, sino que ha contribuido de manera decisiva a redefinir cómo pensamos la cultura española contemporánea. Joe Lavagni es catedrática emérita del Departamento de Español y Portugués de New York University. Antes de incorporarse a NYU, ocupó cátedras de literatura y cultura españolas en las universidades de Londres y de Southampton, en el Reino Unido. A lo largo de su trayectoria ha combinado una extraordinaria amplitud de intereses con una capacidad poco común para abrir nuevas líneas de investigación, desde la novela del siglo XIX hasta el cine del primer franquismo, pasando por la cultura popular, los estudios de la memoria o la historia de las emociones. Es fundadora de The Journal of Spanish Cultural Studies y fue elegida miembro de la British Academy en el 2006, un reconocimiento que da cuenta de la proyección internacional de su trabajo. Sus libros, que seguramente todos conocen aquí, pero los voy a nombrar un par de ellos, entre los que se encuentran Gender and Modernization in the 19th Century Spanish Novel, Spanish Literature, A Very Short Introduction, o Spanish Culture, From Romanticism to the Present, Structures of Feeling, han sido fundamentales para varias generaciones de lectores, tanto dentro como fuera del ámbito académico. También ha impulsado importantes proyectos colectivos, como A Companion to Spanish Cinema o Engaging the Emotions in Spanish Culture and History, que han contribuido a consolidar campos enteros de estudio. Y sigue, por supuesto, plenamente activa. Su próximo libro, What Have You Done for Victory? A Cultural History of the Spanish Civil War, verá luz en octubre de este año. Es, en definitiva, una investigadora que no solo ha producido conocimiento de enorme impacto, sino que ha cambiado las mismas preguntas que nos hacemos sobre la cultura española. Es un honor contar hoy con ella. Joe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Jill, por la presentación. Quizá está mejor así, ¿no? Presentación tan generosa, seguramente demasiado generosa, pero realmente estoy muy contenta de estar aquí con tanta gente amiga. No conozco a todas las personas que veo sentadas aquí, pero a muchas sí. Y muchas gracias por asistir a la charla. Doy las gracias por organizar no solo esta charla, sino también el simposio que va a tener lugar en la sede de NYU Madrid mañana. Desgraciadamente, por razones de espacio, el simposio no está abierto a todo el mundo, así que lo siento por los que no pueden acudir, pero es por razones puramente prácticas, nada más. Además de agradecer a Jill su generosidad y amabilidad, doy las gracias a Gloria Rodríguez, que está aquí
Jimena Llamas, que me parece no está aquí en este momento, por su eficiencia impecable, diría incluso implacable. Realmente es el evento mejor organizado que he conocido, creo, lo puedo decir con sinceridad. Tengo entendido que la persona que me propuso inicialmente para dar la conferencia anual de la Fundación correspondiente a este año fue mi exdoctoranda Cristina Colmena, que está aquí y que vamos a escuchar mañana los que pueden asistir al simposio con su lectura dramatizada. Mil gracias, Cristina. Me hace mucho ilusión estar aquí en el Círculo de Bellas Artes, que es uno de mis lugares favoritos de Madrid. Ahora que veo la vista que hay desde aquí, va a ser un lugar incluso más favorito que nunca. Me han pedido hablar de los estudios culturales, el campo que espero haber ayudado a promover con la fundación de la revista Journal of Spanish Cultural Studies, revista de estudios culturales españoles, en el año 2000. Estoy muy orgullosa de la revista que se ha establecido, lo dicen otras personas, no solo yo, como una de las revistas más prestigiosas dedicadas al estudio de la cultura española, y muchas personas que están aquí han publicado en sus páginas. Lo que me gustaría hacer es trazar una historia del campo de los estudios culturales desde la perspectiva de mi propia experiencia, que por supuesto es una perspectiva entre otras. Se dice con frecuencia que los estudios culturales son un invento inglés. Incluso a veces me han llamado algo así un poco como Miss Spanish Cultural Studies, lo cual no me parece realmente muy acertado, pero bueno. Pero realmente esto es una verdad muy parcial. El mito sobre el invento inglés de los estudios culturales propone que fue inventado en los años 60 por el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham y por los estudios críticos de Raymond Williams. Pero en realidad los estudios culturales tienen antecedentes que remontan a la primera mitad del siglo XX, con la crítica cultural latinoamericana altamente politizada y la crítica marxista heterodoxa de Gramsci en Italia, que explicaba el poder como el producto de factores no económicos, sino culturales. Y Raymond Williams reconoció la influencia de Gramsci. Cuando yo empecé a estudiar la literatura española en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, en los años 60, hace mucho tiempo, la obra de Raymond Williams no se mencionaba. No se tomaba en cuenta nada que estuviera fuera del texto, ni el autor, ni la sociedad, ni la historia. Era muy aburrido. Pero me enseñó a estar atenta a lo que las palabras dicen implícitamente y no solamente explícitamente, lo cual fue un aprendizaje fundamental. Yo descubrí a Raymond Williams y con él a Gramsci después de terminar los estudios universitarios a través del debate público suscitado por el muy carismático intelectual jamaicano Stuart Hall, que a finales de los 70, dejó el centro de Birmingham para la Universidad a Distancia británica, donde podía proyectar su visión politizada de la cultura a un público más amplio. Al igual que la crítica cultural latinoamericana, la visión de la cultura de Stuart Hall era una visión postcolonial, cuyo análisis del poder tomaba en cuenta el factor racial. Fue en los años 70 cuando los departamentos de español en Inglaterra se abrieron a los estudios latinoamericanos, que desde el principio fueron altamente politizados.
a diferencia de los estudios peninsulares que siguieron interesados en el análisis textual, como si los textos existieran en un mundo compuesto de otros textos sin tomar en cuenta factores sociales ni históricos. Cuando en los años 90 empecé a hablar con otros colegas en Inglaterra y Estados Unidos sobre la posibilidad de fundar una revista dedicada a los estudios culturales con respecto a España, fue para intentar poner la investigación cultural sobre España a la altura de los estudios latinoamericanos. Es decir, para estimular un tipo de investigación que entendiera la cultura como un elemento fundamental de las relaciones de poder. El otro factor que fue esencial para mi desarrollo como investigadora son los estudios de género que se iniciaron en los departamentos de inglés del mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, en los años 70 y 80, y que empezaron a penetrar los departamentos de español en los años 90. Las investigadoras feministas pioneras en los estudios peninsulares fueron especialistas en la narrativa del siglo XIX. Es importante recordar esto porque ahora es difícil convencer a los estudiantes de estudiar la literatura decimonónica, que ven como algo tradicional y aburrido. Pero en los años 90 los estudios sobre la literatura decimonónica española eran la vanguardia. Mi gran amor sigue siendo la literatura del siglo XIX, que invita el análisis desde la perspectiva del género, porque es la época cuando se consolidó la creencia en una diferencia sexual biológica absoluta, de la cual todavía no nos hemos liberado. Los estudios de género me enseñaron a leer a contrapelo. Cuando leí a Emilia Pardo Bazán en mis años estudiantiles, en los años 60, sus novelas no me interesaron. Cuando la releí en los años 90, tomando en cuenta su representación de las relaciones de género, descubrí a otra autora totalmente diferente. Con esto aprendí también que el significado de un texto no es algo fijo que existe en el texto, sino que es el resultado de un proceso de negociación entre los intereses del lector o lectora y las lecturas posibles permitidas por el texto, lo cual destrozaba la idea que se me había inculcado como estudiante en los años 60, de que si sigues excavando en el texto, vas a encontrar su significado esencial como un tesoro enterrado. Este descubrimiento vinculaba los estudios feministas con los estudios culturales por tomar en cuenta el público lector, que en realidad no es un solo público, sino está compuesto de lectores de diferentes medios sociales y, por supuesto, de mujeres y hombres, todos los cuales tienen relaciones distintas con el poder y, por tanto, intereses diferentes, lo cual se traduce en lecturas distintas del mismo texto. Esto quiere decir que hay que estar atento a las distintas lecturas posibles permitidas por el texto que estudias, tomando en cuenta cuáles fueron los públicos lectores de la época en que se publicó y también las lecturas posibles para un público de tu propia época. Con lo cual el horizonte se abre a las lecturas anacrónicas que no habrían sido posibles en la época del autor, pero que permiten la vigencia del texto a lo largo de las décadas o incluso siglos. Estoy totalmente a favor del anacronismo como método de investigación, con tal de reconocer que tu análisis está determinado por tus propias circunstancias históricas y sociales.
Cuando antes de jubilarme me pidieron reunir una antología de mis artículos favoritos, decidí que no había escrito nada interesante en los primeros 20 años de mi carrera académica, es decir, hasta los años 90, cuando descubrí los estudios de género. Y empecé a conectar los estudios de género, quiero decir, con los estudios culturales, a través de la idea de que la cultura está atravesada por las relaciones de poder. Evidentemente, las relaciones de poder son fundamentales a los estudios de género. Y que además, según Gramsci y Raymond Williams, la cultura no solo refleja las relaciones de poder, sino que es un instrumento que sirve para conformar y negociar la distribución del poder. Me metí de lleno en los estudios culturales por primera vez, escribiendo una monografía que no había concebido como tal, pero que me enseñó la necesidad de tomar en cuenta factores sociales, políticos e históricos. Esto fue el libro mencionado por Jill, Género y modernización en la novela realista española, se ha traducido al español. Tuve la buena fortuna de conseguir una beca que me permitió pasar 6 meses en España, investigando en la Biblioteca Nacional los debates políticos, económicos, sociales y médicos de la España de las últimas décadas del siglo XIX. Estas lecturas intensivas me permitieron identificar una red de preocupaciones comunes que subsistían por debajo de las distintas ramas del debate público y que me dieron una clave para leer las novelas principales de la época, revelando un subtexto que los lectores de la época habrían entendido sin que tuviera que estar enunciado explícitamente, por estar ellos inmersos en estos debates a través de la prensa. Aquí reconozco mi deuda para con Roland Barthes por su percepción de que el efecto de realidad, la frase es de Barthes, de la narrativa decimonónica consiste en sus alusiones a lo que el autor no tiene que explicar explícitamente, porque sabe que corresponde a los conocimientos comunes de su público. Esta excavación del subtexto cultural de las novelas estudiadas lo combiné con un análisis anacrónico de la representación de las relaciones de género desde una perspectiva feminista contemporánea. Esta combinación quizá parezca incoherente, pero creo que permitió una lectura nueva de la novela realista española que ayudó a entender sus premisas intelectuales y al mismo tiempo ofrecer una crítica de estas premisas desde una perspectiva feminista contemporánea. Combiné la redacción de esta monografía con las primeras investigaciones para otro proyecto sobre el cine del primer franquismo. Un proyecto que se tradujo en varios artículos y capítulos del libro y que ahora que estoy jubilada me toca completar con un libro, uno de mis compromisos para el futuro. El libro sobre la novela realista se limitaba a los autores canónicos, Galdós, Clarín, Pardo Bazán, Valera, Pereda. Pero los estudios culturales han sido importantes no solo por su visión de la imbricación de la producción cultural en las relaciones de poder, sino también por su atención a la cultura popular. Lógicamente, porque para entender las relaciones de poder de una época hay que prestar atención a los productos culturales destinados a públicos de diversas clases sociales. Se ha dicho que la diferencia entre los estudios culturales norteamericanos y británicos consiste en la dedicación de aquellos, los norteamericanos, a la cultura popular desde una perspectiva consumista y de estos, los británicos,
a la lectura de la cultura como vehículo de las relaciones de poder. No sé si esto es cierto, pero quizá hay algo de verdad en esto. En ambos casos se trata del análisis de la recepción o consumo, puesto que el significado depende de los lectores o, en el caso de la cultura visual, espectadores, que interpretan el producto cultural de acuerdo con sus circunstancias. Me interesé por el cine del primer franquismo por la razón sencilla de que en aquellos años apenas se estudiaba. Lo que descubrí al visionar una cantidad de películas en Filmoteca Española no era lo que esperaba. Había pensado que me iba a encontrar con unas películas que servían para diseminar la ideología franquista y que mi tarea consistiría en desenmascarar el uso propagandístico de la cultura popular por parte del régimen. Hay que recordar que el cine, hasta mediados de los años 50, era mayormente cultura popular, salvo algunos intentos vanguardistas exhibidos en espacios privados. Lo que encontré, aparte del notorio cine histórico, que era lo único que los críticos mencionaban y que resultó no ser tan numeroso, fue una cantidad enorme de comedias ligeras, sobre todo en los años inmediatos después de la Guerra Civil y hasta en las películas históricas tan vituperadas, unas protagonistas femeninas fuertes. ¿Cómo explicar la contradicción entre estas heroínas fuertes con maridos o prometidos masculinos débiles y despreciables y la cancelación por la dictadura de todos los derechos que la mujer había ganado bajo la Segunda República, además del culto franquista a una virilidad exagerada? Todavía no me lo explico del todo, aunque un factor tiene que haber sido la importancia en los años 40 del studio system americano, con sus estrellas femeninas glamorosas bajo contrato exclusivo, que fue imitado dentro de las limitaciones económicas de la posguerra por los estudios españoles más importantes, Cifesa y Sueria Films. Hoy en día se ha dedicado más atención al cine del primer franquismo, pero la tendencia dominante sigue siendo su análisis como vehículo de la ideología franquista, suponiendo que con la censura no se podía hacer otra cosa, lo que significa ver en la pantalla lo que supones debe estar allí y no ver lo que está a la vista. Esta experiencia me enseñó a mirar atentamente lo que está en la pantalla, dejando de lado lo que se supone debe estar allí. Mi interés por las relaciones de género produjo unas lecturas que tenían poco o nada que ver con la ideología franquista. Había que tomar en cuenta el hecho de que la censura previa, obligatoria para obtener el permiso de rodaje, se hacía con el guión. Efectivamente, los diálogos de la mayoría de las películas del primer franquismo son insalvables. Pero al rodar la película, el director y los actores podían sugerir otras cosas, con la puesta en escena y sobre todo la gestualidad de los personajes. Por supuesto, no todos los directores o actores querían infiltrar un mensaje subversivo, pero todos sabían, puesto que el cine era una industria comercial en manos privadas, que había que gustar al público. Un ejemplo maravilloso de esta subversión a través de la gestualidad es la performance de Aurora Bautista en la película Pequeñeces de 1950, del director más exitoso de la época, responsable de las películas históricas más despreciadas, Juan de Orduño. El gozo con el cual Aurora Bautista interpreta el rol de la mujer mala
que comete múltiples adulterios, además de mandar a sus amantes a la muerte sin remordimiento alguno, subvierte totalmente el final piadoso, donde ella aparece como una María Magdalena arrepentida, poco convincente. Empecé a reflexionar sobre cómo estas películas con heroínas fuertes habrían sido asimiladas por el público femenino de la época, sobre todo por aquellas espectadoras que no eran adeptas al régimen. El público cinematográfico de la época en España, como en otros países, era mayormente femenino. Otro proyecto de investigación, en este caso colectivo, me enseñó que el público cinematográfico del primer franquismo no era nada tonto. Sería ofensivo suponer que los españoles se dejaron adoctrinar pasivamente por la ideología franquista. Este proyecto era una historia oral del público cinematográfico de los años 40 y 50. El equipo de 6 investigadores está terminando ahora con casi 20 años de retraso, lo confieso, es vergonzoso, el libro sobre el proyecto, pero lo vamos a terminar este año, seguro. Para este proyecto grabamos en los primeros años del siglo XXI unas 300 horas de entrevistas con personas mayores que habían ido al cine en Madrid y Valencia en los años 40 y 50, cuando era normal ir al cine varias veces a la semana y con la sesión continua quedarse 4 o hasta 6 o 7 horas. Los recuerdos de nuestros entrevistados de las películas que habían visto en su juventud nos enseñaron que su interpretación de ellas dependía de sus circunstancias personales en aquel momento. Lo que quedó registrado en su mente eran aquellos elementos de la película que conectaban con su vida. El ejemplo más destacado era una entrevistada de clase baja, bastante politizada, que había sufrido en la posguerra, que nos contó el argumento de una película que había quedado en su memoria a lo largo de 6 décadas. La película Porque te vi llorar, del 41, también de Juan de Orduña, cuenta la historia disparatada de una aristócrata violada por un republicano al principio de la guerra civil y rechazada por su familia por tener un hijo ilegítimo. Su padre arregla un matrimonio de conveniencia con el electricista que está reparando cables en la casa, quien finge ser el republicano que la violó. El electricista finalmente gana su amor y declara que es un mutilado de guerra nacional, que no puede tener hijos, por eso quiere casarse con una madre soltera, y que fingió ser el republicano que la violó para tomar sobre sus hombros la culpa de su violación para expiarla. La película es fascinante, de puro disparatada. La moral del film parece ser que el marido ideal es un héroe nacional castrado. Es mi conclusión. Pero a mí me encanta esta película, es una locura. La versión de la película que nos contó nuestra entrevistada era la de un romance entre una aristócrata y un obrero que termina en boda, punto. Había olvidado completamente la violación y el hecho de que el protagonista masculino era un héroe de guerra nacional. Lo único que le interesaba, como mujer de origen humilde, era el romance interclasista. Nuestras entrevistadas también nos enseñaron que los espectadores que sabían que las películas estaban censuradas estaban dispuestos a leer entre líneas lo que suponían había sido censurado, incluso cuando la censura era nula. Esta inclinación de parte del público cinematográfico a leer las películas que veían a contrapelo
me dio permiso para intentar una lectura a contrapelo del cine más vituperado del primer franquismo, el cine histórico, imaginando la interpretación que podría haber hecho un público femenino disconforme con la política de género del régimen. Es decir, leyendo lo que aparece en la pantalla a la luz de los valores de este público y no a través de la ideología franquista. Se habla siempre de este cine histórico como un cine épico que representa el pasado nacional glorioso. Pero lo que se ve en la pantalla es una historia nacional ambientado sobre todo en la Edad Media o Primera Modernidad, o también en la Guerra de la Independencia, que consiste en guerras civiles provocadas por hombres débiles dedicados a los placeres de la carne o a los vestimentos de lujo afeminados con la ayuda de lacayos traicioneros. El rol de las heroínas consiste en interponerse a veces en el campo de batalla para poner fin a las matanzas e inmoralidades. O sea, la mujer es la que salva la historia nacional de su degradación por culpa del hombre. Me parece imposible que las espectadoras del primer franquismo no hayan disfrutado, por lo menos un poquito, con este espectáculo de heroínas activas que se niegan a aceptar la conducta inmoral de su marido o prometido. Sobre todo cuando pensamos que en aquella época la mujer estaba obligada a tolerar las infidelidades de su marido. Mi lectura del cine histórico franquista puede verse como una lectura a contrapelo porque contradice la interpretación estereotipada del cine español de la época. Pero realmente es una lectura que se atiene a lo que se ve en la pantalla sin dejarse influir por la opinión crítica dominante. Lo que hacía posible esta lectura a contrapelo es la atención a la representación en este cine de las relaciones de género. Las lecturas a contrapelo por las cuales he disfrutado más, también facilitadas por la atención a las relaciones de género, son unos estudios sobre novelas rosa escritas en el primer franquismo por mujeres falangistas o entusiastas del régimen. María Rosón, que está aquí, ya está ahí. Bueno, tú conoces esto muy bien, María. María ha mostrado la contradicción entre la propagación por parte de sección femenina del ideal doméstico de la mujer y la conducta de sus mandos, el uso de este término mandos para designar a las mujeres de sección femenina que ocupaban un puesto de autoridad, nos indica que se atribuían una capacidad, incluso el deber, de intervenir en la esfera pública. Se supone que el objetivo de la novela rosa es someterse al amante ideal, lo que Sara Ahmed ha llamado el guión de la felicidad, que promete la felicidad a las mujeres que siguen el camino prescrito para ellas. Pero las heroínas de estas novelas rosa de autores falangistas o abiertamente franquistas no siguen para nada el rol de la mujer dócil. Me puse a leerlas por curiosidad y al igual que con el cine del primer franquismo, lo que encontré no era lo que esperaba. Las novelas rosa escritas por Concha Linares Becerra, que empezó a escribir antes de la Guerra Civil, y su hermana menor, Luisa María Linares, que empezó a escribir después de la guerra para ganarse la vida como viuda de un militar fusilado por los republicanos, suelen adoptar el formato de la fierecilia domada, o The Taming of the Shrew, como se dice en inglés, siguiendo el título de la pieza dramática de Shakespeare.
Las heroínas de sus novelas aceptan el matrimonio con el héroe solo al final, como una capitulación después de una vida activa y moderna y una carrera exitosa, características por las cuales el héroe se enamora de ellas. Muchas de las obras de estas dos autoras se adaptaron para el cine en los años 40 como comedias modernas de estilo hollywoodiense. Las heroínas de sus novelas son pilotos, una piloto de guerra en la Guerra Civil, campeonas deportivas, estrellas de cine, periodistas famosas, en un caso polizón en un barco transatlántico. Varias novelas narran la historia de una boda fraudulenta contratada por razones de conveniencia. Los escenarios cosmopolitas de sus obras incluyen, además de España, Estados Unidos, Escocia, Francia, Mónaco, Italia, Alemania, Suiza, Hungría, Kenia y Hong Kong. La popularidad de estas novelas se debió sin duda al hecho de que no tenían nada que ver con el ideal femenino franquista, hasta la última página. La escritora de novelas rosa más sorprendente es Carmen Icaza, declarada la autora más leída de 1945, cofundadora con Mercedes Sánchez Bachiller de la organización falangista Auxilio Social. Mantuvo su puesto como secretaria nacional de la organización durante 18 años. Su novela de 1941, Soñar la vida, narra un caso de travestismo psicológico. Su protagonista, autora famosa de novelas rosa bajo un seudónimo masculino, acepta la invitación a visitar la Rumanía fascista, alegando que el autor masculino la ha enviado como sustituta. Sintiéndose cada vez más identificada con su identidad falsa masculina, termina por reconocer públicamente que ella es la autora de sus novelas, o, como dice la novela, que ella es él. Los roles de género se complican porque su identidad asumida masculina es la del escritor de novelas rosa, mientras que su identidad real femenina es la de una periodista pragmática que no cree en los sueños. La novela anterior de Icaza, de 1940, Quién sabe, es aún más extraordinaria. En este caso, el travestismo es físico y tiene lugar dentro del ambiente falangista de la Guerra Civil. El protagonista de la primera parte es un joven falangista valiente, José María, encargado de misiones arriesgadas por José Antonio Primo de Rivera desde la cárcel. La protagonista de la segunda parte es Marisa, embarcada en un transatlántico rumbo a Nueva York, encargada de una misión secreta también para Falange. Al principio creemos que Marisa es José María travestido de mujer, pero poco a poco nos damos cuenta de que el José María valiente de la primera parte era Marisa travestida de hombre. Objeto de seducciones por parte de un viajero y sintiendo que sus compañeros falangistas ya no la respetan como antes cuando era José María, Marisa declara que era mucho más fácil asumir una identidad masculina, incluso en tiempos de guerra, que volver ahora a su identidad femenina real. Marisa aprovecha su poder de seducción femenino para ejercer de espía, convirtiendo su identidad real en instrumento de decepción. El narrador describe a Marisa con formas gramaticales a veces masculinas y a veces femeninas. No es una novela trans, pero casi. Su título, Quién sabe, parece hacer referencia no a la misión secreta, sino al enigma de las identidades de género. Mi lectura de estas novelas rosa de la posguerra no es una lectura a contrapelo de sus textos,
sino una lectura de textos populares que los investigadores han considerado indignos de estudio, que permiten una lectura a contrapelo del primer franquismo, donde estas novelas no debieron de existir, pero existieron y además tuvieron ventas masivas. Estas novelas nos muestran que la relación entre los textos literarios y su época no es necesariamente una relación de similitud. Estudiar las relaciones de género significa estudiar la construcción de la subjetividad y además concebir la subjetividad como algo mediado por factores sociales, políticos e históricos, lo cual quiere decir que la subjetividad no es puramente individual. Entre los años 2002 y 2004 tuve la suerte de participar en un proyecto de investigación europeo dirigido por la historiadora italiana Luisa Paserini, que tenía el título informal, me encanta el título, Europa y el amor. Paserini se hizo famosa con su primer libro, una historia oral de la clase obrera de Turín bajo el fascismo. Lo que le interesaba a Paserini era entender cómo la subjetividad está mediada por las circunstancias políticas. En un momento dado, los miembros del equipo decidimos prohibir la palabra identidad a favor del plural identificaciones. Esto significaba rechazar la idea de la identidad como una cosa fija y homogénea que pertenece al individuo a favor de la noción de relaciones múltiples entre el individuo y su entorno. O sea, la identidad como un proceso en vías de formación y compuesto de impulsos heterogéneos. Este proyecto coincidió con la publicación del libro de Sara Ahmed, La política cultural de las emociones, de 2004, que ha sido fundamental al estudio de las emociones por romper con la idea romántica de que las emociones forman la base de un yo interior. La propuesta de Ahmed era que las emociones se producen a través del roce del individuo con su entorno. La coincidencia del proyecto de Paserini con el libro de Ahmed decidió mi nuevo interés por la historia de las emociones, que entonces era un campo emergente. Y aquí reconozco la importancia de la colaboración con Pura Fernández, que está por ahí, sentada detrás, en el libro que coordinamos con la tristemente fallecida Elena Delgado, La cultura de las emociones y las emociones en la cultura española contemporánea, también traducida al español. Con este libro colectivo quisimos demostrar las posibilidades ofrecidas por el campo emergente de la historia de las emociones para el estudio de la cultura española. Lo que me atraía a la historia de las emociones era precisamente el aspecto histórico, el hecho de que las personas del pasado no sentían de la misma manera que nosotros. Esta visión histórica coincidía con la atención prestada por los estudios culturales a la relación de la producción cultural con su entorno concreto. Los estudios culturales son una rama de la historia cultural. Se distinguen solo en el hecho de que los estudios culturales prestan más atención a la producción cultural, mientras que la historia cultural analiza sobre todo los estilos de vida. Otro factor que influyó en mi nuevo interés por la historia de las emociones fue la resonancia en España en la primera década del siglo XXI del tema de la memoria histórica. Con las historias emotivas narradas por los familiares que asistieron a las excavaciones de fosas comunes, grabadas y estudiadas
por, entre otros, Paco Fernández, que también está aquí con nosotros. Mi interés por la historia de las emociones ha ido creciendo con el tiempo, gracias en parte a los trabajos en España de Mónica Bolufer, de la Universidad de Valencia, sobre la transición en España desde la concepción de las emociones de la primera modernidad, cuando la palabra emoción no se usaba, al concepto ilustrado de la sensibilidad y de ahí a la noción romántica de las emociones como la base de un yo interior, una noción todavía vigente. Me interesaron los estudios de Bolufer porque como historiadora recurre a fuentes literarias para entender la vida afectiva de épocas pasadas, lo cual me hizo apreciar la importancia de los textos culturales para el estudio del cambio histórico en la esfera íntima. Cuando tuve que elegir los textos para la antología de mis ensayos, publicada al jubilarme, me di cuenta de que mi desarrollo intelectual había tenido una nota constante de la cual yo no había sido consciente. La noción de las estructuras del sentimiento de Raymond Williams, elaborada por él en los años 60 y 70 del siglo pasado. Con esto, Williams no se refería a los sentimientos personales, sino a las estructuras afectivas que se pueden vislumbrar por debajo de la superficie de los textos culturales que expresan las ideas emergentes todavía no articuladas de manera coherente de una época histórica concreta. O sea, las estructuras del sentimiento son la expresión del cambio histórico. La historia de las emociones complementa la noción de las estructuras del sentimiento al incorporar el estudio de los sentimientos personales al estudio de los sentimientos colectivos, en ambos casos vistos como una respuesta al cambio social. Lo cual me lleva, y me voy acercando al final, a la tendencia actual en el campo de los estudios culturales, que me parece más sugestiva e importante. El cuestionamiento de la noción del yo autónomo y soberano que sustenta el desarrollo capitalista moderno. Hasta ahora no he aprovechado este giro radical en mis propios trabajos de investigación, aunque lo he tanteado en algunos ensayos teóricos, pero he seguido con gran interés los trabajos de otros investigadores, la mayoría joven, que han entendido la necesidad de cuestionar la primacía del individuo en una serie de campos. Como todos los giros radicales, este rechazo del concepto del individuo autónomo y soberano tiene antecedentes de larga duración. En el campo de los estudios de género, la ética del cuidado, ethics of care, que rechaza la noción de la libertad como el derecho del individuo frente a los demás para afirmar una moral basada en lo relacional, remonta a los años 80, incluso en los años 20 del siglo pasado, aquí en España, con los ensayos feministas de María Martínez Sierra, que atribuyen los males del mundo al individualismo masculino. No es casual que la mayoría de los investigadores que han explorado el énfasis sobre lo relacional en distintos tipos de producción cultural hayan sido mujeres. El mismo rechazo del individuo autónomo y soberano es fundamental a las humanidades ambientales, environmental humanities en inglés, cuya crítica del extractivismo va más allá al cuestionar la frontera entre lo humano, concebido como sujeto, y lo no humano, concebido como objeto. En este caso, los antecedentes remontan a los años 90 con Bruno Latour, quien en su libro Nunca hemos sido modernos impugnó la creencia fundamental a la modernidad
de que los seres humanos, la creencia de que los seres humanos son sujetos, mientras que el mundo natural existe como objeto disponible para el uso humano. Latour propone que nunca hemos sido modernos porque los seres humanos y los objetos nunca han existido como entes independientes. La propuesta de Latour abre el camino al cuestionamiento de lo que entendemos por agencia, vista tradicionalmente como atributo exclusivo de seres pensantes capaces de tomar decisiones por su propia cuenta, es decir, como atributo del individuo autónomo y soberano, concebido tradicionalmente como masculino. Las investigadoras de la historia de la mujer, que hay que decir es un campo importante en la Academia Española, han mostrado que la mujer es sujeto y no solo objeto de la historia, a pesar de que sus actos figuran poco en los documentos de archivo. Los nuevos materialismos, un campo íntimamente relacionado con las humanidades ambientales, han propuesto una definición más amplia de la agencia como la capacidad de afectar. En este sentido, no solo los animales, sino también las cosas tienen agencia porque nos afectan. Si todo es capaz de afectar a todo lo demás, la oposición entre sujeto con agencia y objeto sin agencia deja de funcionar. La expresión más avanzada del cuestionamiento de la oposición binaria sujeto-objeto ha sido formulada por Karen Barad, experta en la física cuántica y teoría feminista y titular de la Cátedra de la Historia de la Conciencia de la Universidad de California, en su libro de 2007, solo parcialmente traducido al español, Meeting the Universe Halfway, Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, o sea, en español, al encuentro del universo, la física cuántica, el entrelazamiento de materia y significado. Acostumbrada como experta en la física cuántica a analizar la materia como un conjunto móvil de moléculas y átomos, Barad propone que no hay sujetos y objetos independientes, sino solo ensamblajes de fenómenos, todos los cuales afectan a todos los demás. Para ella, lo que produce la distinción entre sujeto y objeto es el acto de observación, que convierte el que observa en sujeto y lo observado en objeto. Para terminar, entonces, las tres tendencias investigativas actuales que he mencionado, los estudios de género, las humanidades ambientales, los nuevos materialismos, tienen en común su cuestionamiento de la oposición binaria sujeto-objeto, con sus variantes hombre-mujer y humano-no humano. No es casual que Karen Barad sea conocida por su aportación a la teoría queer. Sus trabajos en este campo sí se han traducido al español. El cuestionamiento del individuo autónomo y soberano a favor de una visión relacional nos invita a replantear las relaciones de poder. He sugerido que los estudios culturales se definen por su visión de la cultura como expresión o vehículo de negociación de las relaciones de poder, del poder. Es mi definición. Si tenemos que replantear las relaciones de poder, los estudios culturales tienen una tarea futura importante que cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, Joe. Abrimos ahora el turno de preguntas y respuestas del público. Seguramente habrán muchas preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere empezar?
John. Muchas gracias, Joe. Si nos podrías hablar un poco más sobre este nuevo proyecto que sale sobre la historia cultural de la Guerra Civil Española, que si no me equivoco sale en la... Bueno. y sobre todo si es también encaja dentro de este proyecto de lecturas a contrapelo que nos has expuesto aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Mi respuesta es sí y no, porque no es un intento de demostrar alguna tesis con respecto a la producción cultural de la Guerra Civil, con lo cual quiero decir producción cultural hecho en la guerra o sobre la guerra, las dos cosas. Es realmente un intento de mostrar la variedad increíble de material que hay, pero la respuesta es sí, en el sentido de que me he esforzado para dar una interpretación crítica de todos los materiales que analizo, para que no fuera un trabajo puramente descriptivo. Y mis lecturas no siempre coinciden con las lecturas anteriores. Y no me disculpo por ello. Tampoco algunos lectores pueden no estar de acuerdo para nada en algunas lecturas que hago, tanto de cultura impresa, cultura visual, performance. Bueno, el libro trata sobre todos los medios culturales, así que es un libro un poco diferente, por eso no lo mencioné en esta charla, porque no es una lectura a contrapelo, pero es una lectura donde no acepto las lecturas pasadas en todos los casos. Gracias. Pues aquí. Hola, Joe, muchísimas gracias. Quería saber si nos podías comentar con más detalle lo que fue el proyecto de la revista, el Journal, y en qué punto está ahora, ¿no? Porque un poco la fontanería de todo esto, ¿no? Porque es una revista que ha generado muchísimo movimiento, ¿no? Sí, y tú has publicado un artículo absolutamente maravilloso, ¿no? Con Paloma Aguilar. Estos son los artículos estrella de la revista sobre los reportajes en Interview en la transición, sobre las primeras excavaciones no oficiales de fosas. Así que Con Paloma Aguilar. recomiendo la lectura. Además es de Creative Commons, ¿no? O sea, de acceso público. Sí, el factor principal es económico, desgraciadamente, porque cuando yo pasé a New York University en el año 2006, mi colega Gigi Dopico, que fue la primera directora de la revista después de que yo mudara a New York University, consiguió que la universidad ofreciera dinero para el sueldo de un puesto postdoctoral que incluía no solo dar clases, sino también ser managing editor de la revista. Que antes realmente la tarea era abrumadora para bueno, sí, habían sido todas directoras de la revista anteriormente, y con esto la revista pudo pasar a publicar 4 números al año. Y creo que el próximo paso no es, yo no tengo la responsabilidad, porque yo con los social media lo dejo para la gente más joven, lo siento, pero fue cuando Jordana Mendelsohn, que cuando yo me jubilé, pasó a ser directora de la revista. Ella es brillante en el manejo de los social media, de las redes sociales, empezó a hacer más publicidad y diseminar más conocimientos sobre la revista. Un factor importante es que publica en español además de inglés, así que queríamos intentar superar este divorcio que a veces existe entre los estudios académicos en inglés y en español. Así que era muy importante que publicara en los 2 idiomas. Pero cuando yo me jubilé, yo pasé la dirección de la revista a Jordana, pensando que era importante que la directora de la revista fuera una persona todavía
empleada full time por NYU para mantener este puesto postdoctoral, pero NYU canceló el puesto de todas maneras. Así que crisis total. Jordana, que tiene mucha imaginación para superar los problemas administrativos, consiguió convencer a NYU seguir con el puesto, pero con condiciones peores para 4 años más. Luego inventó un sistema en que, reorganizó el comité editorial, y para ser miembro del comité editorial tenías que comprometerte a ser responsable de un número de la revista para pasar el trabajo editorial o compartirlo entre más personas. Y en eso estamos ahora, pero este otoño la directora de la revista va a pasar a Alex San Pascual en la Universidad de California, que ha conseguido que su universidad ofrezca no sé cuánto dinero, pero algo para cubrir los trabajos editoriales. Así que Alex es experta en cultura digital. No sé si esto va a cambiar la dirección de la revista, o sea, está fuera de mis manos y ya eso es como debía estar. Así que veremos. Pero realmente creo que, no es la única revista buena, pero creo que fue importante crear una revista que no se centrara en España y América Latina, que es el caso de las demás revistas, pero que se centrara exclusivamente en España. No es el único factor que ha afectado el desarrollo de los estudios culturales, por supuesto. Pero hemos sido muy exigentes, que no sé cómo está la cosa ahora que yo no dirijo la revista ya, pero cuando yo dirigí la revista rechazábamos el 90% de los trabajos enviados a la revista. Y la editorial Taylor & Francis, que es la rama de Routledge, responsable de la publicación de las revistas académicas, estaba muy contenta con este refusal rate, ¿no? De solo aceptar 10% de los trabajos. Los autores quizá no tan entusiastas, pero eso ha asegurado la calidad. Y creo que la calidad se ha mantenido. Así que ahora está en un punto de inflexión. No sé qué va a pasar ahora, pero creo que la revista ya se ha establecido como una revista respetada. Todo un cuento. Bueno, Joe, gracias por todo lo que nos has contado y por todo lo que has hecho. Y yo quería pedirte si podías compartir algunas de las... un elemento que me parece central, que ha quedado quizás lógicamente fuera de foco, pero que es fundamental a esta relacionalidad con la que has acabado y que tiene que ver con todo el trabajo de mentorship y de collegiality que has hecho en el campo y por el campo, ¿no? Como que parecería que han sido las ideas, ¿no? de Joe las que han movido el campo, pero esas ideas no habrían movido nada sin la práctica de Joe, que ha tejido a través de años de lecturas y relecturas de capítulos de estudiantes, de organización de paneles, de cartas de tenures, todo tipo, digamos, de trabajos, de horas, ¿no? Dedicadas a cuidar a todo un montón de personas entrelazadas en ese campo que son los estudios culturales de la España, ¿no? Así que me gustaría también que nos hablases un poco de los afectos que han estado en ese trabajo. Bueno, muchas gracias, Germán, porque realmente lo más importante de mí, de toda mi carrera, es eso, crear redes entre los estudiantes, sobre todo los doctorandos. Y puedo decir, cuando yo vuelvo a Inglaterra, que hace varios años que no he ido, no he vuelto, pero desde antes de la pandemia en realidad,
Pero cuando yo vuelvo a Londres, la persona que veo son mis ex-doctorandos de Birkbeck. Y entre mis mejores amigos de ahora son mis ex-doctorandos de NYU, porque después de esa relación tan importante, de normalmente unos 6 años más o menos en el programa doctoral en Estados Unidos, con 3 años de cursos, luego 2 años normalmente, a veces más, de redacción de la tesis. Realmente establece un vínculo muy importante. Bueno, a veces me creo un poco maternal en este sentido. No he tenido hijos, los doctorandos son un poco sustituto y eso, lo siento si parece un poco, bueno, no sé si puedo decir paternalista, no puedo decir maternalista, pero realmente es muy importante para mí que he mantenido relaciones con mis ex estudiantes, a veces con los undergrads, pero eso pasa con menos frecuencia porque no tienes la misma relación estrecha con los undergrads. Pero lo que creo que más me enternece es que, bueno, la última vez que pasé por Madrid, que fue el año pasado, que fue un poco el origen de la posibilidad de celebrar esta charla y el simposio de mañana, y descubrí que todas las personas con las cuales estaba citada durante los días que estaba en Madrid, todos se conocían y eran amigos entre sí. Y esto realmente me parece muy importante, ¿no? Establecer relaciones, porque de eso surgen ideas nuevas, ¿no? O sea, yo no creo que nadie mire a la pared y de repente tiene una idea. O sea, las ideas salen de las conversaciones, de las lecturas compartidas y de repente, clic, pues eso. Entonces, las relaciones para mí son todo. Y por eso me enternece mucho ver a tanta gente aquí con las cuales tengo amistad y que son amigos entre sí también. Eso creo que es el privilegio de ser profesora o profesor. No, crear amistades, crear redes. Gracias, buenas tardes. Profesora, la pregunta que, bueno, creo que de los que han preguntado probablemente soy la única persona que no ha trabajado con usted ni conoce en tanta profundidad su trabajo, así que, no sé, va a ser medio extraña tal vez. Tenía un par de preguntas. La primera es si toda la etapa del estudio sobre la novela rosa y esas películas del primer franquismo, ¿cuál fue la reacción al socializar los resultados de la investigación, su lectura tan particular sobre ellas, pensando sobre todo en el sentido de probablemente una cierta academia con una mirada desde una politización tal vez más ortodoxa, en la cual la aceptación de que podía haber una libertad creativa, ¿no? En el sentido, bueno, de la interpretación o de la puesta en escena, de la cinematografía misma, en el franquismo, que la lectura generalmente para quienes venimos de fuera, la lectura suele ser como de un régimen pues mucho más totalitario, implacable, censor, represivo. Esa sería la primera. Y la segunda sería cómo, o si usted detecta que en su trabajo a lo largo de todos estos años de alguna manera ha afectado o ha tenido un impacto por decirlo mal y pronto, los regionalismos al interior de España, pensando, ¿no?, en el tema Cataluña, la Andalucía, etcétera, y que por lo menos desde un punto de vista externo, para mí está mucho más recalcitrante a raíz de la mirada autonómica después de la democracia. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Bueno, son dos preguntas muy, muy interesantes. Empiezo por la segunda porque puedo contestar más rápidamente, creo. Confieso que el tema de los regionalismos, las diferencias culturales dentro de España no ha sido mi especialidad, pero aprecio mucho a las personas que sí insisten en ello. Creo que un caso importante fue el libro que hice con
Elena Delgado, que tristemente falleció hace un año y pico, donde la editorial quiso titularlo Cultural History of Spanish Literature. Insistimos en llamarlo Modern Literatures en plural en España, precisamente para poder dar suficiente espacio a la literatura. El libro va desde el siglo XVIII hasta el presente, la literatura escrita en todos los idiomas que se hablan en España, y por eso contratamos a 3 personas especialistas en literatura catalana, gallega y vasca para escribir los apartados sobre sus literaturas, y no podríamos haber hecho el libro sin hacerlo así. Y otra cosa importante para organizar el libro fue que no seguimos la estructura normal, que es 5 capítulos sobre literatura en castellano, un capítulo sobre lo catalán, otro sobre lo gallego, otro, si tienes suerte, sobre literatura en euskera, sino que lo hemos entrelazado, lo hemos organizado temáticamente, con distintos apartados dentro de cada capítulo temático, tratando sobre las literaturas en distintos idiomas. Así que yo no puedo decir que yo he tenido un impacto en ese sentido, pero sí he trabajado con personas que han sabido manejar esos problemas, que son problemas, tienes razón, de interpretación. Con respecto a si mis lecturas un poco idiosincráticas han tenido un impacto en España, confieso que la charla que di sobre cómo el cine histórico realmente muestra un pasado nacional horroroso, eso lo di en Estados Unidos en un simposio, así que nadie estaba allí. Bueno, había gente de España allí en el público, pero no fue en Estados Unidos. Sí puedo decir, pero fue hace bastante tiempo y creo que esto no podría pasar ahora, pero nunca se sabe. Pero me acuerdo, quizá fue la primera vez que presenté una comunicación leyendo el cine del primer franquismo. No voy a dar el nombre, era un historiador del cine español muy respetado, cuyo trabajo yo respeto mucho también. Se levantó y dijo que tú no puedes hablar de eso, no eres española. Así que, pero eso fue hace tiempo. Así que yo no soy consciente de haber tenido ningún impacto. Pero eso depende también de la traducción de tus libros, y el problema es que las editoriales piden al autor pagar la traducción, así que se han traducido mi libro sobre novela realista y se tradujo el libro que coordiné con Pura Fernández gracias a los esfuerzos de Pura, creo, para conseguir que esta cátedra hiciera una traducción. Pero los temas, bueno, he escrito artículos y capítulos de libros en España, pero lo que he publicado en inglés no sé si se han leído en España. Sí, gracias. Una última pregunta antes de cerrar. Quizá puedo decir una cosa, que hay que divertirse haciendo la investigación, hay que disfrutar, ¿no? Claro. Pura, ¿tenías una pregunta? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Joe, por ese panorama que los que te hemos leído hemos ido haciendo como casi la lectura de cómo son los pasos estos de los misterios, ¿no? Reconociendo cada una de esas reverberaciones académicas tuyas maravillosas, ¿no? Bueno, para cerrar, como has cerrado tú de una manera, yo creo que con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho futuro, que es lo que necesitamos ahora, hablando de esa perspectiva que espera los estudios culturales en estos momentos de renegociación y cambio de poder. ¿Cómo ves el hispanismo peninsular
en estos momentos, sobre todo al otro lado del Atlántico, y qué proyección puedes hacer del futuro para tantos estudiantes que veo por aquí? Bueno, hablando de los estudios peninsulares en España, ¿quieres que hable de las dos cosas, en España y también fuera de España? Yo veo mucha heterogeneidad, ¿no? O sea, yo no sabría hablar de una modalidad y creo que depende mucho de la universidad, del departamento donde estás. Pero bueno, una cosa también que me parece que es muy positivo y bueno, positivo, pero quizá con una causa un poco lamentable, que todo el mundo hable inglés ahora. O sea, cuando yo empecé la carrera en España casi nadie podía leer en inglés. Así que los departamentos de literatura inglesa en España sí leían libros teóricos, que entonces estaban casi todos en inglés, pero los departamentos de español no. O sea, sí puedo decir que los departamentos donde he tenido más relación en España han sido de cine, donde había más gente porque estudiaban a Hollywood, que dominaba el inglés y tenían lecturas en inglés, entonces no había tanta diferencia entre sus lecturas y las lecturas que hacían los investigadores en departamentos de español en Estados Unidos o Inglaterra. Pero en departamentos de literatura me han invitado muy poco aquí, algunos sí. En Valencia sobre todo, donde tienen un equipo, bueno, debido a Joan Olesa, me parece, tienen un equipo de gente maravillosa que trabaja sobre literatura española. En cuanto al estado de la cuestión en Estados Unidos, bueno, hay muchas otras personas. Germán, tú puedes hablar de eso, porque volviste a España hace relativamente poco tiempo. Bueno, yo estoy hablando sobre todo sobre las personas que conozco, ¿no? Y creo que los estudios ambientales hay mucho interés y se hacen trabajos muy, muy interesantes. A veces desde la producción cultural, pero a veces desde estudios lindando un poco con la antropología, porque creo que los estudios culturales deben bastante a la antropología también. Y bueno, eso me parece el campo donde veo cosas más interesantes, pero quizá es porque me interesa a mí y no es necesariamente un mapa de lo que está pasando. Y también hay tantas universidades en Estados Unidos, es deslumbrante. Escribo cartas de recomendación. Mis exdoctorandos para universidades no tengo ni idea dónde están, ¿no? Porque hay tantas universidades. Pero no veo una sola tendencia, pero la que más me ha llamado la atención es eso de los estudios Environmental Humanities. También, eso no lo he visto tanto en los últimos años, pero un momento en que los Medical Humanities, las humanidades médicas, también estaban haciendo cosas bastante interesantes. Y bueno, una persona con la cual tengo mucha amistad, Rosa Medina, de la Universidad de Granada, trabaja aquí sobre las humanidades médicas, y eso también me parece un campo interesante. Y realmente los dos campos que he mencionado, humanidades ambientales, humanidades médicas, son ejemplos de interdisciplinaridad, ¿no? Así creo que la cosa va por ahí, para hablar con otras personas, no hablar con la gente de siempre que va a pensar lo de siempre, sino tener conversaciones nuevas con gente que va a hacer otras preguntas. Y bueno, creo que me gustaría terminar con la nota de las preguntas, que es algo que, bueno, las personas aquí que han sido mis doctorandas lo saben, ¿no? Que yo siempre insisto en que la tesis no debe terminar con conclusión, sino con saber formular mejores preguntas. Y la investigación conduce a más preguntas.
no conduce a respuestas y ya está. Nunca has terminado con la cuestión, pero abres nuevos horizontes. Gracias, Joe.